pertenece a la Sociedad Iberoamericana de Manejo del Sangrado del Paciente y de la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos. Hoy nos va a dar la charla de pruebas visoelásticas en el escenario clínico. Entonces, Freddy, es todo tuyo la audiencia y muchas gracias de nuevo. No, con mucho gusto. Quería preguntarles si están viendo mi pantalla. Freddy, sí, se ve perfecto. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero que hagamos un espacio corto para que recuperar un poquito el tiempo perdido, pero pues contarles que desde hace un tiempo hemos venido tratando de minimizar, tratando de simplificar todo digamos, ese escenario complejo que se nos pintó desde mucho tiempo atrás, que es el escenario de la hemostasia. Cada vez que nos aprendíamos la cascada de la coagulación, se nos olvidaba subiéndonos al bus y era bien difícil. Entonces, desde hace un tiempo ha venido simplificándose por un mejor conocimiento de cómo funcionan o cuáles son los componentes realmente importantes a medir en la parte del sistema hemostático, y hemos llegado a 4 grandes avances, digamos, que se han podido hacer, y es la prueba, la evidencia, la información importante que nos dice que es posible reducir la exposición a hemocomponentes convencionales como tradicionalmente lo veníamos haciendo. Ya bien, venimos en una disminución significativa de los reales escenarios en donde se utiliza plasma, en donde se utilizan plaquetas. Se ha además disminuido las dosis, los volúmenes de estos medicamentos. Ahorita los vamos de pronto a repasar. Y junto con esto, pues cada vez hemos avanzado en poder hacer un diagnóstico mucho más específico, más puntual de la hemostasia, entendiendo que la hemostasia finalmente tiene una gran relación con la función del endotelio, y precisamente a expensas de este punto es el endotelio el que más está íntimamente ligado a las alteraciones de la coagulación. Ahora, con el advenimiento de los factores y los concentrados de factores, digamos, es mucho más sencillo y mucho más claro entender o poder abordar un paciente con un trastorno agresivo de la hemostasia, porque no solamente los trastornos de la hemostasia son hacia la hipocoagulabilidad, sino también hacia la hipercoagulabilidad. Un recordar simplemente muy sencillo de cómo volver la tríada de la muerte, o ese concepto tan antiguo que es la tríada, que ya en este momento es una péntada, cómo volverlo de pronto un concepto positivo, y es, en lugar de estar hablando de solamente actuar cuando el paciente está hipotérmico, termoprotejámoslo desde el principio, estemos pendientes de la temperatura. En lugar de estar buscando la acidosis, en lugar de ello, pues tratemos de mantenerlo adecuadamente reanimado con una microcirculación óptima. Y en lugar de estar hablando de coagulopatía, debido a las dos anteriores o relacionada con las dos anteriores, muy seguramente si yo caliento a mi paciente y lo reanimo bien, la posibilidad de que mi paciente se torne en un escenario hemostático pues es mucho menor. Entonces, digamos, como les dije, la hemostasia es un equilibrio entre mecanismos que evitan la hiper o la hipocoagulabilidad, y todo se basa en una interacción entre unas proteínas que nosotros, como lo dije antes, nos aprendimos en la escuela de medicina, pero que después vinieron a enseñarnos que eran muy importantes realmente para interconectar o funcionar como segundos mensajeros y como potenciadores de un proceso que al final no es otro que la formación de un coágulo. Cuando yo reviso un coágulo, ¿qué es lo que tiene un coágulo maduro? Lo único que un coágulo maduro tiene son plaquetas activadas. Acá podemos ver una ejemplificación de una plaqueta activada, una malla de fibrina, ¿sí?
que proviene del fibrinógeno, un estabilizador de esa fibrina que es el factor 13 y uno que otro eritrocito que es lo que le da ese color carmesí al coágulo. Pero lo que pasó antes y todo ese tema de la cascada de la coagulación y los otros procesos realmente no hacen parte de la estructura fundamental de un coágulo. Y esto es muy importante porque si nosotros entendemos cuál es nuestro objetivo fundamental en un paciente que tenga un sangrado, por ejemplo, es precisamente que los mecanismos para activar las plaquetas estén, que haya suficiente fibrinógeno para generar fibrina, que haya una cantidad adecuada de factor 13 y que haya digamos, un hematocrito óptimo, de una vez lo digo, entre 26 y 28%. Antes, clásicamente, ¿cómo evaluábamos la hemostasia? Por retazos, ¿no? Entonces, un PT y PTT analizaban unos segmentos muy pequeños de este sistema tan lleno de cortocircuitos y de potenciadores que se dan simultáneamente. Entonces, lo primero que tengo que decir es que, gracias a Dios, la evidencia pudo demostrar que pedir las pruebas de coagulación convencionales antes de cirugía no servían para nada. ¿Ya? Esto es muy importante porque solamente se deben solicitar para lo que fueron hechas. En el caso del PTT, para medir la actividad de heparina o para medir la actividad del factor 10 específicamente, y en el caso de el tiempo de protrombina o PT, para medir la vía extrínseca, que no por ello indican que necesariamente exista un trastorno de la hemostasia. Cuando nosotros manejábamos tradicionalmente esto, lo que intentábamos realmente no era corregir pacientes, sino corregir números. Y esto hizo que se transfundiera de manera indiscriminada y a dos manos unas cantidades exorbitantes de plasma. Se calcula que durante los años 80 y 90 se transfundían más de 45 toneladas de plasma en los Estados Unidos. Y eso es tremendamente grande. Esto es básicamente la cantidad de basura que se consume, basura médica que se consume en Estados Unidos. O sea, era una cantidad muy importante en términos de volúmenes de plasma que se utilizaban. Entonces, vienen las pruebas viscoelásticas. Las pruebas viscoelásticas se denominan así porque precisamente nos permiten entender cómo se da la dinámica viscoelástica o digamos, el proceso de adquisición de firmeza viscoelástica del coágulo. Y tenemos diferentes versiones de ellas. Tenemos las tromboelastografías en su versión antigua y la versión nueva que es el TEC 6S. La versión, el ROTEM también con sus versiones antigua y la nueva, el Delta, que era el que tocaba pipetear, así como en la tromboelastografía también de monotest, y el Rotem Sigma, que ahora pues simplemente es insertar un cartucho, poner el tubo citratado, y al igual que el TEC 6S, pues nos da 4 curvas simultáneas. En este momento se está, digamos, comenzando a introducir en la práctica un nuevo dispositivo que se llama Quantra, que no nos brinda una información visual, no tiene una curva como tal para ver, pero nos da unos números y que básicamente funciona exactamente de la misma manera que lo que vamos a explicar. Esta es una fotografía de lo que era antes la tromboelastometría o ROTEM, con su versión Delta, en donde uno pipeteaba y hacía todas las adiciones de los reactivos para tratar de inhibir o activar una serie de componentes. Y pues decirles que estas tecnologías no son nuevas, que tienen más de 80 años, ya van a cumplir el siglo de haberse desarrollado, y digamos, la esencia del funcionamiento es básicamente lo mismo, y es poner a interactuar un volumen de sangre con un alambre de torsión que rota, gira, como quieran ustedes llamarlo, y que en el caso del Rotem, pues en lugar de marcar, digamos, hacer una transducción mecanoeléctrica, lo que hace es
es estimular una fuente de luz para detectarlo y de esa manera sacar igual el mismo movimiento o lo que como se quiera llamar el resultado de esa interacción entre ese pin de torsión. Entonces, arranquemos por unos pequeños puntos que me parece importante recomendarles y que son parte de un préstamo que me autoriza un amigo de Chile, sea muy querido, que se llama Ignacio Sarmiento, quien me dice, mire, a la gente le hace falta ser más práctico con las pruebas viscoelásticas. Lo primero que debe revisar la gente que revisa estas pruebas viscoelásticas novedosas o mejor, en sus versiones más recientes, son las amplitudes. Casi todas las amplitudes nos dicen cuál es la fuerza final del coágulo y que es realmente la que en últimas nos va a decir si es capaz de sostenerse sobre una lesión vascular. Entonces, ¿cómo hace la curva en general o cómo se desarrolló todo este tema? Entonces, tendríamos que la curva que ustedes van a observar ya en esa pantalla gráfica es el resultado de tres procesos fundamentales. La iniciación del coágulo o la reacción de las primeras proteínas, las primeras enzimas y los primeros pasos, que es lo que se ha denominado generación de trombina. ¿Por qué? Porque son los procesos que nos van a generar la explosión de trombina. Si no hay suficiente trombina, el fibrinógeno no es capaz de, digamos, lisarse en fibrina o fragmentarse en fibrina y ella no va a poder interactuar con las plaquetas. Ese proceso entre la fibrina y las plaquetas es lo que nos da el endurecimiento del coágulo y hasta alcanzar un punto máximo, él se va a sostener en el tiempo para tratar de mantenerse. Entonces esa es más o menos la historia natural de un coágulo. Se inicia, hay la explosión de trombina o generación de trombina, después esa trombina convierte el fibrinógeno a fibrina, la fibrina interactúa con las plaquetas, se da la máxima formación o la máxima dureza y se debería sostener hasta cierto punto, ¿cierto? Y en algunos individuos o en algunas situaciones hay una destrucción de esa fuerza máxima o de esa capacidad de firmeza y pues se denomina esta parte el proceso de destrucción del coágulo o de la fibrinolisis, ¿cierto? Entonces en últimas tendríamos una gráfica así que vuelvo y repito, está conformada por el tiempo de reacción que expresa la generación de trombina, el tiempo K que expresa qué tanta de esa explosión de trombina rompió el fibrinógeno a fibrina e inmediatamente esa interacción con las plaquetas para darnos un ángulo de apertura que se llama ángulo alfa y una amplitud máxima. Tradicionalmente escucho mucho que en el caso de las amplitudes solamente lo atribuyen a la función de las plaquetas, pero la verdad es que si existe una disfunción del fibrinógeno, las amplitudes nunca van a ser normales. Esto es un punto muy importante, es mi segundo mensaje. Si ustedes observan en su examen, llámese monotest o multitest, ahorita lo vamos a ver a qué se refiere esto, que hay una alteración del fibrinógeno o hay hipofibrinogenia, como lo decimos usualmente en la práctica clínica, es la primera intervención que hay que hacer. Antes de poner plaquetas, antes de poner plasma o todas estas cuestiones, el fibrinógeno es la primera elección en ese paciente que tenga una entre sus 4 pruebas, por ejemplo, simultáneas, una alteración del fibrinógeno o si es monotest, un tiempo K en el caso de la trombolastografía. Rápidamente repasemos, ya dijimos que el tiempo de reacción o tiempo de o medición de la explosión de trombina o generación de trombina nos medirá todo lo que la prolongue, o sea, los hemofílicos, o sea, los anticoagulantes como la heparina, o sea que los anticoagulantes orales, y estará cortado cuando uno tenga hipercoagulabilidad, por ejemplo, en el caso de los primeros minutos después de un trauma o de un sangrado,
que el paciente está tratando de volverse hipercoagulable para protegerse. El segundo punto es el tiempo K, que en otras pruebas, en el ROTEM específicamente, se llama CFT, o tiempo de formación del trombo, que expresa, vuelvo y repito, el resultado de esa explosión de trombina hacia el fraccionamiento de fibrinógeno a fibrina. Entonces acá hay un punto muy importante. Sea la prueba que tengan, fíjense en la versión de la prueba o el componente de la prueba que marca la cinética del fibrinógeno. En este caso, la verde, la parte verde, que en este caso es el tiempo K, o en el caso de un FibTem, pues mirar la amplitud del FibTem, porque la hipofibrinogénemia es la causa más frecuente y el escenario más frecuente asociado a sangrado en los pacientes de trauma, de hemorragia obstétrica, postcirculación extracorpórea, ¿ya? Es bien importante. En términos de prioridad, siempre enfocarse, así como en el electrocardiograma uno se va al supradesnivel del ST, en presencia de un dolor precordial, uno se va inmediatamente hacia la parte o la prueba que está midiendo el fibrinógeno. Luego, simplemente para explicar cómo se sigue formando la curva, entonces vuelvo y repito, la fibrina recién formada interactúa con las plaquetas, esto nos da una amplitud máxima que al llegar a ese punto, pues obviamente la apertura genera un ángulo y al final, pues la lisis. Entonces, fíjense que no es nada difícil, es simplemente hacer el seguimiento a la historia natural de un coágulo y después será pues la parte ya de la lisis del coágulo representada o por el LI60, LI30 o el LY30 o LY60, dependiendo si es una trombolastografía o un ROTEM. En últimas, el principio es el mismo. Estas pruebas vinieron para quedarse en la práctica clínica. Es mucho más fácil y es mucho más sencillo poder predecir puntualmente cuál es la fracción o el fragmento de hemostasia que no está bien, ¿ya? Que no está bien y usualmente uno no tiene todo alterado. Hay ocasiones, en ocasiones uno está usualmente en las partes, en los procesos terminales, el paciente está muy mal, uno tiene varias cosas alteradas, pero en un principio lo más frecuente son las alteraciones de la cinética del fibrinógeno. Sin embargo, pues estas pruebas, además de esto, tienen unos algoritmos que son capaces de representar lo que antes en los laboratorios se conocía como la curva de trombina o la curva de generación de trombina, que digamos en este caso es esta área bajo la curva en verde que ustedes ven y que está dada por un algoritmo extraído de la medición del R, de la medición del tiempo K y de la medición del ángulo alfa. De esa manera ellos pueden aproximarse a lo que sería la explosión de trombina. Acá están ustedes viendo una explosión de trombina bastante dañada en un paciente que tiene una alteración de la generación de trombina, obviamente, y una alteración de la cinética del fibrinógeno o de la fibrina, como lo quieran llamar. Ya el resto de cosas, pues obviamente, miren que la amplitud máxima está en el límite inferior, pero no se alcanza a afectar. Seguramente las plaquetas están compensando gran parte de esto, pero si a este paciente no se le corrige el fibrinógeno, seguramente va a haber una fatiga con el tiempo y este paciente va a sangrar en las siguientes horas. Entonces, muy importante centrarnos en el fibrinógeno. Tercera regla, que es muy importante y que nos la recomienda Ignacio. Un monoanálisis o una prueba que solamente hace un test es insuficiente. Duramos 20 años haciendo monoanálisis, una sola curva de tromboelastografía para tratar de buscar todos los escenarios posibles de coagulopatía. Y es por eso que los señores del desarrollo de TEC se dieron cuenta de esto e inventaron el TEC 6S. El TEC 6S vino a homologar un poco ese déficit que tenía tromboelastografía sobre el ROTEM, que ya lo vamos a ver, y que es muy sencillo, y que así como este, utiliza un cartucho en donde uno llena una columna, una piscinita, y él distribuye por succión
en las diferentes micropiscinas que tenga o micropipetas y hace las reacciones para mostrar 4 escenarios diferentes o 4 vistas, así como a uno le ponían, no sé si las nuevas generaciones, pero a mí me tocaba hacer dibujo técnico y yo sacaba las 4 vistas de un cubo y todas esas figuras. Pues es exactamente lo mismo, 4 vistas de la hemostasia, de diferentes ángulos, para ver la vía extrínseca, la posibilidad de bloquear algún inhibidor de la vía intrínseca a través de la heparinasa, ¿ya? O sea que al final es una vía intrínseca con una enzima que bloquea los heparinoides o heparinasa, y una otra vista que muestra solamente la contribución del fibrinógeno al coágulo. Entonces, pues ya uno no tiene solamente una curva, sino que cada curva está constituida o está abierta o se expresa dependiendo de qué activadores y qué inactivadores de diferentes componentes de la hemostasia se den, y uno puede mirar la vía intrínseca, la vía extrínseca, si es posible revertir con heparinasa o si es posible revertir algún defecto con la proteinina, o definitivamente irse de una vez a mirar la función del fibrinógeno. Entonces, eso es lo que hace la nueva prueba del TEC6S, y es superponer muchas curvas para mirar cuál es la contribución de cada uno de los componentes de la hemostasia, y ella lo llama, pues lo superpone y lo llama. Entonces, la prueba de kaolin o kaolin citrato o CK, ¿ya? La prueba RapidTec, que la prueba kaolin citrato nos evalúa la vía intrínseca, sí señor, el RapidTec o prueba rápida de TEC, que evalúa la vía extrínseca, la prueba de heparinasa, pues que evalúa qué tanto es el potencial de reversión con heparina de alguna potencial prolongación de la vía intrínseca, ¿cierto? Y finalmente el CFF, que es la curva de fibrinógeno funcional, que es la correspondiente con el FibTem del Rotem. Entonces acá vemos, por ejemplo, en este paciente que tiene una disminución de la vía intrínseca y la vía extrínseca, pero que tiene una prolongación del fibrinógeno funcional. Y entonces, en este caso, este paciente tiene principalmente una alteración del fibrinógeno. No se preocupen por entender la gráfica. Si ustedes entienden el principio, el fundamento de la gráfica, van a mostrar van a ver que si usan este aparato, el aparato mismo le está diciendo con unas flechas, esta está prolongada o está por encima del valor normal, ¿cierto? Esta está disminuida por debajo del valor normal. Entonces, ustedes van a lograr identificar qué es lo que están diciendo. Por ejemplo, en este caso, este paciente tiene una prolongación está elevado el tiempo K o el tiempo de cinética del fibrinógeno, y en este paciente específicamente tiene una alteración que efectivamente en el fibrinógeno funcional, miren, tan alterado que se encuentra, 16.1, casi que marca. Entonces, el escenario exactamente igual para el Rotem, es la misma curva, es exactamente lo mismo, y lo que se llamaba tiempo R acá se llama CT, lo que se llamaba tiempo K se va a llamar acá CFT o tiempo de formación del coágulo, lo que se llamaba alfa sigue llamándose alfa, y la máxima amplitud del coágulo que se llama acá MCF o máxima firmeza del coágulo, y los mismos índices de lisis. Es exactamente lo mismo con distinto fabricante, pero básicamente son las mismas correspondencias, el mismo seguimiento y diferentes curvas que precisamente nos van a permitir ver o irnos directamente a evaluar la vía intrínseca, la vía extrínseca a partir
de estimular estas vías con unos reactivos y también inhibir, por ejemplo, las plaquetas para ver solamente la contribución del fibrinógeno y pues saber que si la amplitud máxima está por debajo de los límites, pues obviamente la respuesta es que hay una alteración del fibrinógeno evaluando el FibTEM. Entonces, mis queridos amigos, para ir al trasfondo de la situación, lo que hacemos es que a través de unos reactivos bloqueamos o activamos selectivamente diferentes componentes y estas son, en el caso del Rotem, igual que como ustedes vieron en el caso del TEC, como ustedes lo vieron en este caso, son las mismas curvas con una nueva presentación. Con una nueva presentación que se evidencia claramente, pues con una, tal vez con una facilidad visual mucho más digamos, sencilla para la persona lego de entender. Si ustedes acá a simple vista, ustedes se dan cuenta que este paciente tiene una hipofibrinogenemia, a pesar de que pues no observan, digamos, una alteración visual, pues muy probablemente este paciente puede tener una alteración en esa parte. Estos son los reactivos, no se necesitan aprenderlos, seguramente si les gustó mucho el tema, pues se los aprenden, pero al final básicamente representan lo mismo que uno ve en el TEG, ¿cierto? Y en cirugía cardiovascular y en otras, por ejemplo en ECMO, uno puede escoger entre el cartucho que tiene la valoración de la vía extrínseca, la intrínseca, el FibTEM, que son como los tres, la terna que no se puede dejar de ver, y uno puede escoger entre tener un cartucho que tiene heparinasa para ver si hay actividad de heparina aún, ¿cierto? O si hay hiperfibrinolisis con un cartucho que en lugar de heparinasa tiene ácido tranexámico. Entonces se llamará en lugar de EPTEM, APTEM. Es que hasta los nombres son derivados y nos recuerdan qué es lo que compone cada uno de ellos. No se preocupen por entender los valores normales los da la máquina, ¿sí? Los da la máquina. Lo importante es que ustedes entiendan que un paciente hipocoagulable en términos de generación de trombina, pues debe ser alterado o la parte del extem de la vía extrínseca o la vía intrínseca. Por ejemplo, en este caso, mire esa prolongación, básicamente una línea de la vía intrínseca que está alterada. ¿Y por qué estaba alterada? Porque tiene heparina y poniéndole heparinasa alcanza a hacer la corrección. Si la corrección no la alcanza a hacer completamente, pues obviamente hay que corregir probablemente. Y si el paciente está sangrando, esto es muy importante, es otro mensaje muy importante. Estas pruebas tienen un valor diagnóstico cuando nos encontramos en presencia de un sangrado activo. Un paciente que no esté sangrando, en ese paciente pierde validez, pierde un poquito de valor diagnóstico, el valor predictivo positivo, las pruebas. Estas eran hace 20 años cuando las pruebas estaban en el quirófano, ahora pueden estar no necesariamente en la sala de cirugía, sino en el pasillo de quirófanos o en un área específica de quirófanos. Acá simplemente para decirles que las pruebas son muy, digamos, directamente proporcionales a las pruebas, a los estándares de la prueba, por ejemplo, con la prueba de von Klaus o con las pruebas de generación de trombina de laboratorio clásicas. Básicamente, si yo comparo Rotem o TEC6S con los estándares, básicamente hay una correlación casi del 95%. El área bajo la curva es muy buena. Hay en este momento una propuesta que nos dice: no espere a que la curva se abra completamente, sino examine la amplitud de la curva de una vez a los 5 minutos. Entonces, a los 5 minutos usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. No tiene que esperarse ni 20, ni 30, ni nada, sino simplemente
mire la amplitud a los A5, a los 5 minutos del Extem, del Intem, del FIBTEM y mire el CT del EPTEM o del APTEM y de esa manera usted ya puede decidir qué es lo que tiene que hacer. Eso se llama el protocolo A5 y lo van a encontrar muy fácil. Busquen protocolos A5, ROTEM y van a encontrar una cantidad de artículos precisamente sobre la forma en cómo rápidamente en los primeros 5 minutos uno puede ya tener un diagnóstico. Estas son las demostraciones de cómo las pruebas viscoelásticas, específicamente el Extem, en este caso, antes de heparina y después de heparina, pues obviamente tienen un acortamiento de la vía intrínseca o la generación de trombina dependiente de la vía intrínseca. Si ustedes solamente se limitan a la curva, o sea, a ver el aspecto gráfico de la curva, pues ustedes también muy probablemente van a pillársela muy rápido porque un déficit de fibrinógeno es muy fácil de observar porque el FIBTEM se encuentra casi como una línea o está disminuido notablemente por debajo del parámetro mínimo. Como este punto del fibrinógeno es tan importante, en el caso del ROTEM, el FIBTEM para trauma y para cirugía cardíaca debe estar por encima de 8 milímetros y para hemorragia obstétrica debe estar por encima de 11 milímetros, lo que expresa que en la hemorragia materna la contribución del fibrinógeno es aún mayor que para un paciente de trauma o de cirugía cardiovascular. Entonces, es simplemente pues contarles eso. Pues la hiperfibrinólisis es algo muy claro de ver, no son curvas que comienzan como a adelgazarse al final y pues son muy claras. ¿Qué más les puedo contar? Simplemente que a través de los algoritmos, pues ustedes pueden deducir o finalmente ser muy puntuales en la vía o el componente. Vuelvo y lo repito nuevamente para que se nos grabemos. Uno mira la vía extrínseca, la vía intrínseca, la contribución del fibrinógeno y un bonus track que es cómo me va si inhibo con heparinasa y cómo me va si inhibo con ácido tranexámico. Eso es básicamente, acá vemos una fibrinólisis fulminante, miren ese paciente con ese FIBTEM completamente una línea y una apertura mínima que se convierte nuevamente en la línea. Esto es claro, una hiperfibrinólisis severa que no hay nada que explicar, muy claro. ¿Ya? Ese paciente pues recibió 2 gramos de ácido tranexámico y 4 gramos de fibrinógeno o lo equivalente en crioprecipitados que son 18 a 20 unidades de crioprecipitados. Otra hiperfibrinólisis en una paciente de hemorragia post circulación extracorpórea y el FIBTEM igual, así muy reducido, muy pequeño, está en 5 milímetros la amplitud cuando debería ser mínimo 8 a 9 milímetros. ¿Ya? Y si ustedes ven, acá claramente hay una hiperfibrinólisis. En este caso, como era cirugía cardiovascular, escogieron el cartucho con EPTEG, o sea, el cartucho con heparinasa, ¿cierto? Pero si ustedes finalmente sospechan hiperfibrinólisis, deberían hacer el APTEM, en este caso, que es el que tiene el inhibidor de ácido tranexámico. Entonces, este paciente con una hipofibrinogenia recibió 4 gramos de fibrinógeno y 2 gramos de ácido tranexámico por su hiperfibrinólisis. Este es otro caso que es totalmente distinto, a pesar de que también es una hiperfibrinólisis, es una hipofibrinogenemia, ¿cierto? Que se ve acá muy claro en el FIBTEM, pero derivado de una hiperfibrinólisis secundaria o tardía, que esto es muy frecuente de la CID. La CID casi no se presenta en trauma ni en hemorragia obstétrica, sino en el paciente de sepsis, ese paciente que tiene microtrombosis vascular, trombosis microvascular, perdón, con una cosa masiva, sistémica, derivada por la misma infección. Y esto se puede dar de esta manera. A este paciente hay que darles fibrinógeno, ¿cierto? Y de hecho anticoagularlo, porque este paciente
muy probablemente está siendo objeto de una hipercoagulabilidad que termina generando hiperfibrinolisis con hipofibrinogenemia derivado de la sepsis. Bueno, en tromboelastografía lo mismo, miren, acá ustedes pueden ver claramente cómo hay una hiperfibrinolisis primaria y en este caso una hiperfibrinolisis secundaria. Revisar casos es bueno, ya último minuto, últimos 2 minutos, este paciente de una vez me voy al FIB-10, este paciente a la salida de circulación extracorpórea o que lo llevaron a la UCI y nos lo traen con un sangrado y le tomo este Rotem y lo que se observa es una amplitud de 4 milímetros, muy poquito, está muy mal, este paciente hay que reponerle rápidamente el fibrinógeno para solucionar lo otro. Quiero contarles que la restitución del fibrinógeno como pilar fundamental del tratamiento mejora la generación de trombina. O sea, ¿quién iba a creer que dar fibrinógeno mejoraba secundariamente la explosión de trombina y mejora secundariamente la actividad plaquetaria? O sea, muy enfocados en la parte del fibrinógeno específicamente. Este paciente se le dio fibrinógeno y sería un error darle plasma a este paciente creyendo que porque el plasma tiene fibrinógeno funciona bien para este caso y no funciona bien, hemodiluye aún más el fibrinógeno. Entonces, esto es muy importante para que lo conozcan. En este caso, ¿cómo poder detectar también disfunción plaquetaria? Pues yo detecto disfunción plaquetaria cuando las amplitudes están disminuidas de manera como repetitiva en las dos vías intrínseca y extrínseca y el FIB-10 está normal o incluso exacerbado o hipertrofiado el FIB-10. Yo digo, mi paciente no está sangrando, no tiene unas amplitudes adecuadas, pero el FIB-10 se encuentra severamente alto o la contribución es severamente alta. Este paciente tiene una alteración plaquetaria hasta que no se demuestre lo contrario. Efectivamente, se le tomaron unas plaquetas a ese paciente, tenía 4.000 plaquetas por mililitro y lo que se hizo fue darle una unidad de plaquetaféresis, el paciente dejó de sangrar. Como estos, muchos casos más, acá ustedes pueden darse cuenta también un escenario en donde el paciente tiene alterada la generación de trombina dependiente de la vía extrínseca específicamente y pues obviamente como como ustedes saben, se puede corregir con concentrados de complejos protrombínicos. También la vía intrínseca se puede corregir con concentrados de complejos protrombínicos, puesto que los concentrados de complejos protrombínicos tienen factor 10, que es la vía común, donde se unen intrínseca y extrínseca, y al final lo que nos interesa que es explosión de trombina. Explosión de trombina, no importa si es por una sola vía o por las dos. Pero lo importante es que la vía común esté estimulada para que haya la explosión de trombina. ¿Listo? Entonces, básicamente eso era lo que yo les quería comentar el día de hoy. No les quiero quitar más tiempo. Espero que hayan podido, pues, hayamos podido revisar algo. Había habido, digamos, un poquito de entendimiento y pues espero que también hayan unas poquitas preguntas. Espero que hayan entendido algo. Freddy, no, mil gracias, muchísimas gracias por tu charla. Nos invita a hacer, pues, a prestarle más atención y a hacer uso de las pruebas, que yo creo que la mayoría, por lo menos acá, muy pocos los utilizamos. Entonces, esto es como un abrebocas y muy práctica, pues, como para entrarnos a este mundo de las pruebas viscoelásticas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, escribirla por el chat o levantar la manito por acá y ahí le vamos dando paso. Vamos a ver por ahí el chat. Simplemente dice, miren que no tengan audífono, donde dice no, ya yo estoy aquí pendiente, Freddy, si algo... pues yo simplemente, más que pues esperar preguntas, simplemente preguntarles, ¿ustedes tienen acceso a las pruebas viscoelásticas? O sea, ya cada vez van a ver más en sus clínicas este tipo digamos, de alternativas diagnósticas. Definitivamente el PT y el PTT no se comportan o no nos dan un diagnóstico
digamos, muy claro, muy sencillo, y pues cuando uno tiene solamente pruebas convencionales, uno debería pedir el fibrinógeno y el resto de pruebas. O sea, para uno poder manejar un paciente debería tener como 6 pruebas convencionales al tiempo, poderlas leer para poder saber exactamente, mientras que con esto pues es simplemente un solo envío de una muestra y pues las diferentes vistas de la hemostasia desde diferentes aspectos del sistema. Diego había levantado la mano. Adelante, Diego. Freddy, espérate, por aquí hay una preguntita antes del doctor Diego. Dice, buenas noches, de forma práctica, ¿hay algún algoritmo que permite una forma de decisión, una toma de decisiones, pues como de manera más rápida? Gracias, excelente charla. Hay muchísimos. O sea, quiero decirles que, o sea, les voy a mostrar una publicación que es la que yo más les recomiendo que la puedan tener, que se llama Rotem, algoritmos A5 para la corrección de la hemostasia. Permítanme un momentico, les voy a mostrar el pantallazo. A ver si lo tengo por acá. Bueno, es esta publicación. Un momentito. Bueno, voy a compartirles mi pantalla un momento. A ver, ustedes me dicen si ven mi pantalla. ¿La ven? Sí, sí la estamos viendo. Bueno, muy bien. Tómenle una foto a este artículo. Vale la pena que lo lean. Y se titula El rol de los algoritmos basados en la evidencia para guiar el manejo a través de tromboelastometría rotacional o ROTEM. Entonces, lo que hace este artículo es disecar, hacer una destilación de todas las circunstancias que se podrían presentar, y los algoritmos están acá. Ustedes ven acá en esta parte el primer algoritmo. Este es el algoritmo de cirugía cardiovascular, el otro el algoritmo de trauma, o el algoritmo de trasplante hepático. Otra opción que yo les propongo es la aplicación que yo diseñé, que se llama el algoritmo ALMAS. El algoritmo ALMAS simplemente es una aplicación de celular que lo que hace es darle un recuento al paciente entre qué es lo que debe fijarse antes de comenzar a intervenir la hemostasia. Ya lo calentó, ya le puso el ácido tranexámico, ya evaluó rápidamente si estaba en shock. Esas cosas no lo tiene el artículo de Klose-Gerlinger, lo tiene mi algoritmo, el algoritmo ALMAS, que ustedes lo encuentran como ALMAS LATAM, y lo pueden utilizar. El algoritmo automáticamente los va llevando por 4 situaciones: hipofibrinogenemia, que es la principal, alteraciones de la generación de trombina, alteraciones de derivados de la función endotelial o alteraciones de las plaquetas. Ese algoritmo es realmente sencillo también y les puede también ayudar bastante. Adelante, Diego, creo que tenía la mano levantada. No, Freddy, solamente para primero felicitarte porque me parece que hay una muy buena, digamos, exposición y como simplificación de los conceptos. Entonces quería felicitarte por la charla, y lo otro era un simple comentario acerca del uso del plasma. Hay que recordar que muchos usan plasma hoy por mejorar la generación de trombina, y hay que recordar que en escenarios de coagulopatía inducida por trauma y otros escenarios nos han demostrado las curvas de generación de trombina de los test viscoelásticos que después de la 4ª unidad de plasma ni siquiera se incrementa la generación de trombina. Entonces, después de que uno le ha puesto en un escenario de coagulopatía inducida por trauma 4 unidades de plasma a un paciente y usted le sigue poniendo plasma, lo único que le está exponiendo es a los efectos secundarios malísimos del plasma, y ni siquiera va a lograr el aumento de la generación de trombina.
Por lo tanto, hay otras opciones como el concentrado con protrombínico para mejorar la función o la generación de trombina en pacientes que tienen sangrado activo y que tienen coagulopatía severa. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, Diego. Como repito, tengo que ser muy insistente en esto porque es finalmente el punto en donde la gente peca, y es tratar de leer, tener un orden mental con las pruebas viscoelásticas. Lo primero que yo tengo que ver en una prueba viscoelástica es el fibrinógeno. Lo primero que tengo que ver es la contribución del fibrinógeno. Si eso está mal o está alterado, corríjanlo primero que todo. Es lo primero que hay que corregir. ¿Listo? Entonces, eso sería como el punto más importante que yo les quiero recomendar. Y lo demás, que también es importante, pero no es tan, digamos, tan caótico y tan grave como tener una alteración del fibrinógeno. Ese sería mi mensaje principal con las pruebas viscoelásticas y lo que hemos aprendido además de la utilización de ellas, ¿ya? Hasta que no hubo pruebas viscoelásticas, nadie estaba tan pendiente del fibrinógeno como ahora. Freddy, por acá hay otra pregunta que yo creo que la respondiste ya con lo que nos acabaron de decir el doctor Diego y tú. Dice, ¿considera que es mejor iniciar transfusión con glóbulos rojos, luego crioprecipitados y por último plasma mientras llegan los resultados del Rotem? Yo no pediría plasma para nada, y lo que pasa es que usted lo que tiene que corregir inicialmente en una reanimación, como les digo, es primero corregir la microcirculación. La microcirculación no se alimenta de factores de la coagulación, no se preocupen por eso. Que los tejidos se alimentan es de oxígeno y electrolitos. Entonces, corrijan el agua libre y corrijan la masa eritrocitaria primero. Eso es lo primero que hay que hacer. Ustedes tienen que llevar al paciente a un hematocrito de 26 y 28, entre 26 y 28, no más de ahí tampoco, pero eso es lo primero que hay que hacer, porque si ustedes dejan que el paciente continúe en shock, en hipoperfusión, usted le puede poner oro, le puede poner 20 ampollas de concentrado de fibrinógeno y nunca lo va a recuperar. Entonces, muy importante, digamos, optimizar la masa eritrocitaria, optimizar el agua libre, que es importante, ¿sí? En la medida en que va pasando la reanimación, la proporción de agua uno la va disminuyendo, y en esos 5 minutos en que está haciendo eso específicamente, ya ha salido la prueba viscoelástica. Ojalá la tengan, si la tienen a la mano, úsenla, porque en los siguientes 5 a 7 minutos, mientras usted ha corregido el hematocrito, ya sabe cómo están los otros parámetros de la hemostasia. Quien está esperando que le llegue un papel o que la curva se complete, pues lo está haciendo mal, porque estas pruebas son para ver en tiempo real. Esto es para tener una pantalla y estar con el paciente acá tratándolo. Mi hija, póngale la sonda, toda esa vaina, y yo veo cómo se va desplegando las 4 pruebas de multitest, o si tengo una sola prueba de monotest por una tromboelastografía de las viejitas, pues también lo estoy viendo en ese momento. Quien esté, vuelvo y repito, esperando a que la curva se abra completamente, no entiende de qué se trata y cuál es el punto. Ya para ver hiperfibrinolisis, pues muy difícil esperar a que la curva se haga toda y se destruya toda, pues cuando todo el mundo lo primero que hace es ponerle 1 gramo de ácido tranexámico al paciente. Entonces, creo que lo que hay que hacer es aplicar estos principios de los 5 primeros minutos para que esto se vuelva realmente eficiente. Ahorita vamos a publicar un trabajo de trasplante hepático, pues en el área donde yo me dedico, en donde la utilización de así sea monotest de prueba viscoelástica redujo casi en 100% la utilización de plasma en pacientes con cirrosis, que todo el mundo, pues la cirrosis, eso le ponen plasma a 2 manos. Usted viera en medicina interna cómo era que se utilizaba el plasma a 2 manos en esos pacientes, y nos dimos cuenta que no estábamos haciendo absolutamente nada, sino empeorando la hipertensión portal. Entonces, creo que esa es la ganancia importante que se obtiene con estas pruebas. Yo espero que haya sido de utilidad. Les deseo una feliz noche, no los quiero alargar más. Me voy para otra reunión. Muchísimas gracias, Yadi, y discúlpenme por haber arrancado tan tarde.
Freddy, mil gracias. De verdad que la Sociedad de Bolívar te agradece muchísimo y sabemos cómo es tu tiempo. Entonces te agradecemos mucho y bueno, feliz noche para todos. Cuídense mucho, cualquier cosa me escriben. Chao. Chao. Bueno, muchísimas gracias por la participación a todos. Feliz noche. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va?